comenzar? Claro que sí, doctor. Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches. Reiniciamos la actividad de la presente gestión. Estamos en la segunda semana del tercer módulo. Desearles a todos los colegas un buen año. Salud, sobre todo, y bendiciones para este 2022. Lo que nos toca hablar hoy día es ya herramientas para hacer el diagnóstico situacional de un establecimiento, de una institución de salud y herramientas para el análisis de dicha información o de los problemas que hayamos encontrado. Básicamente lo que vamos a hacer es herramientas para un diagnóstico interno y externo y el uso de la matriz FODA. Entonces, primero vamos a hablar de las estrategias y del análisis FODA. Entonces, ¿cómo definimos una estrategia? ¿Cómo descubrimos oportunidades y amenazas del mercado, que es un análisis externo? ¿Y cómo descubrimos nuestras fortalezas y debilidades en un análisis interno? ¿Qué hacemos cuando algunos negocios tienen éxito u otros fracasan? Esto dentro del contexto industrial, dentro del contexto global y social, depende del país, sus características y sus recursos, dentro de la capacidad, estrategias propias de la compañía. Y bueno, vamos, con todo ese preámbulo, vamos a ver qué estrategia abarca el propósito general, en este caso, de un establecimiento de salud. Vamos a ver que tiene que haber un patrón coherente, unificador, integrador, para tomar las decisiones dentro de un establecimiento. Va a abarcar todos los niveles jerárquicos y funcionales, operativos y jerárquicos, operativos, que son funcionales. Nos va a ayudar a identificar y determinar el propósito de nuestro establecimiento de salud, el objetivo, los problemas priorizados, etc. Nos va a permitir asegurar la continuidad de nuestro negocio en el tiempo, adaptándose a nuestro medio cambiante. Va a ayudar a seleccionar los negocios, las actividades en el cual está involucrado. Básicamente nuestro establecimiento de salud van a estar en el área asistencial, no en el área de salud como tal. Y la esencia es lograr qué ventajas competitivas encuentro en mi negocio. Entonces, si intentamos lograr que esta ventaja sea sostenible a largo plazo, dentro de lo que va a ser un plan estratégico, tenemos que definir estrategias. Y la estrategia tiene un objetivo: buscar oportunidades que puedan posicionar a nuestra empresa, a nuestro establecimiento de salud en una ventaja competitiva. Para eso tenemos que crear un valor. Y eso va a responder ¿a qué? A neutralizar las amenazas, a corregir las debilidades, a aprovechar las oportunidades y explotar nuestras fortalezas. Entonces, ¿cuáles son los grupos de factores que son centrales para decidir un abordaje, para abordar el trabajo, para posicionar a nuestro establecimiento de salud? Tenemos los factores internos en los cuales nosotros podemos influir, podemos cambiar, podemos actuar. Entonces, ahí dentro de los factores internos tenemos a nuestras fortalezas, es lo que hago bien,
nuestras debilidades, lo que hago mal, tenemos los factores externos en los cuales no voy a poder modificar, no voy a poder cambiar, no voy a poder actuar, porque no depende de lo que yo pueda realizar. Entonces ahí está el atractivo, por ejemplo, de la industria, está el comportamiento de los competidores, etc. Pero sí los tengo que conocer. Entonces, de ello, justamente de lo que es la planificación estratégica. Y lo primero que tenemos que definir en nuestra planificación estratégica es la misión de nuestro establecimiento de salud. O sea, la misión es el porqué de la existencia de mi establecimiento, de mi organización, de mi institución. Dentro de la misión está el ámbito, que es el producto del mercado, es el ámbito geográfico. Es identificar las competencias que me hacen distintivo a los demás. Es cómo yo puedo construir un liderazgo. Para tener una misión, tengo que hacer un análisis interno, ver cómo me ha desempeñado en el pasado, y conociendo todo el desempeño del pasado, proyectaré mi actividad para el futuro. Identificaré factores internos que sean críticos, para poder lograr una ventaja competitiva con relación a las otras instituciones. Entonces, ahí voy a definir mis fortalezas, pero también voy a definir mis debilidades. Tengo un análisis externo, lo tengo que conocer, si no puedo cambiarlo, donde tengo que conocer el desempeño pasado y proyecciones futuras de otros establecimientos o de mi establecimiento con relación a lo externo. Me permite identificar qué factores externos contribuyen al atractivo de la industria. Entonces, ¿qué voy a definir? Oportunidades y amenazas. Una vez que conozca y haga mi análisis interno, conozca a profundidad mis fortalezas y mis debilidades, una vez que tenga el análisis externo y defina mis oportunidades, y mis amenazas, y conozca la misión del porqué de mi institución, de mi establecimiento de salud, poder formular una estrategia. Y entendida la estrategia como un conjunto de programas generales de acción a lo largo de un año, en un periodo normalmente de 5 años. Entonces, esto me permitirá llegar a este punto, a una programación estratégica, donde yo defino, evalúo o hago la evaluación de programas específicos de acción. Por supuesto que tengo que contar con el presupuesto y tener un control de la gestión. Muy bien. Y algunos aspectos ya los vimos en el anterior módulo y los vamos a ver casi toda la proyección gerencial y demás en este tercer y cuarto módulo. De hecho, la última clase de este curso es gerencia estratégica en un establecimiento de salud. Entonces, la misión de mi institución es declarar una declaración general del qué hacer de mi institución, del motivo de ser de mi institución para alcanzar el objetivo. Esta misión debe ser definida por la mayoría de los actores de mi institución. No definirla en un escritorio, solo miembros de una MAE, y socializar e imponer verticalmente a todos los demás miembros de la institución. Mejor al revés, trabajar desde las bases para definir a nivel
de la MAE la misión de la institución. Entonces, conociendo fehacientemente o permanentemente la misión institucional me permitirá tener decisiones estratégicas claves dentro de la definición de la misión de mi institución. Me permitirá definir el alcance de la institución que determinará la competición o dónde debe competir cuando yo conozca el quehacer, el porqué de la actividad o de ser de la institución. Me va a permitir desarrollar competencias únicas que sean asociadas a mi organización, lo cual me va a determinar cómo puedo o cómo debo competir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo construir la misión de mi institución? Primero, tenemos que respondernos a ¿qué ofrecemos? Y es una amplia descripción de las áreas y beneficios en general. Antes de construir, contestemos eso. ¿Qué ofrecemos? Hacemos una descripción de áreas, los beneficios, que se traduce en la construcción posterior, ya hablando de salud, en una cartera de servicios. ¿Qué necesidad satisfacemos? ¿A quién satisfacemos? Tenemos que conocer perfectamente a nuestros usuarios externos o nuestros clientes, pero también nuestros usuarios internos. También tenemos que conocer a nuestro recurso humano. La siguiente pregunta es ¿dónde? Entonces tenemos que conocer la cobertura geográfica de mi organización. Muy bien, una vez que hemos definido la misión, hemos definido el qué hacer, el porqué de ser de mi institución, con el personal, en mesas de trabajo, en trabajos de grupo, construimos un diagnóstico situacional aprovechando la herramienta del diagnóstico FODA o lo que otros llaman el diagnóstico DAFO. Entonces, ¿cuál es el origen del FODA o del DAFO? Primero conocemos nuestros puntos débiles, las debilidades, que es un análisis interno, y las amenazas que sale de un análisis externo. Después conocemos nuestros puntos fuertes, que serían las fortalezas y nuestras oportunidades. Fortalezas que sale de un análisis interno y oportunidades que van a salir de un análisis externo. Hola a todos, sean bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la matriz DOFA. Veremos su concepto, sus características, su importancia como herramienta en la toma de decisiones a nivel estratégico en la organización. También estaremos viendo algunos ejemplos y cómo esta matriz puede ser cruzada con otras matrices para ayudarnos a obtener estrategias a nivel organizacional. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos tener en cuenta acerca de lo que es el DOFA o la matriz DOFA es un instrumento viable para realizar análisis organizacional en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Es una alternativa que nos permite tener un análisis profundo acerca de los factores tanto internos como externos que afectan a la organización. Entonces, tenemos que la matriz DOFA es un proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar los factores internos y externos de la empresa. Es una evaluación subjetiva de datos organizados. ¿Cómo así? Porque es subjetiva, porque depende de un momento de tiempo en específico y en unas condiciones particulares de la empresa que en otro momento probablemente no se estén dando
cuando se vuelvan a hacer que hayan cambiado para bien o para mal. Nos permite tener un orden lógico, ya que analiza sistemáticamente cada uno de los sectores y componentes que afecta a la organización, lo que nos conlleva al tercer paso, que es comprender. Ya que hay un orden lógico, luego de ese análisis sistemático nos permite tener un marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de la empresa o la propuesta de negocio o de la idea que estemos analizando. Por lo tanto, es considerada como una herramienta, ya que nos permite, una vez haber comprendido el marco de referencia, tener una perspectiva general de la situación estratégica de la organización. Y todo esto, ¿cuál es el propósito final? Para la toma de decisiones, ya que estimula a pensar proactivamente en lugar de la típica reacción instintiva. O sea, nos permite ser proactivo en vez de ser reactivo. Es importante tener claro que esta matriz consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de la empresa, así como su evaluación externa, es decir, lo que vamos a ver más adelante, las oportunidades y las amenazas. Y como hemos visto, es una herramienta que puede considerarse fácil de entender y que permite una perspectiva general de la situación estratégica de la organización en un punto determinado. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué comprende el DOFA? El DOFA comprende un análisis externo y un análisis interno. Provee una idea o un panorama general de toda la organización en conjunto. Pero, ¿qué comprende este análisis interno y este análisis externo? Veamos. El análisis interno consiste en saber cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de la organización. Y el análisis externo nos habla acerca de lo que son las oportunidades y lo que son las amenazas, aquellas que pueden llegar a afectar a la empresa. Bien, veamos lo siguiente. Analicemos cada una de ellas. Empecemos por algo interno. Empecemos por las debilidades. Es un factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil. Quiere decir que es algo que no se está realizando apropiadamente, no está siendo eficiente una función, una tarea, un proceso en particular, lo que la coloca en una posición de debilidad, no solamente a nivel interno, sino también en relación con otras empresas desde el punto de vista competitivo. Eso es lo que es una debilidad. Ahora, veamos que es una oportunidad que estamos hablando a nivel externo. Constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Son aquellos factores, son aquellos elementos que están allá afuera, que la organización no puede controlar, pero que el solo hecho de que existan o que puedan existir significan una oportunidad de mejora, como dice su nombre, potencial beneficio para la organización si es aprovechado. Veamos lo que son las fortalezas, algo interno. Es alguna función que se está realizando de una manera correcta, como son las habilidades y las capacidades, por ejemplo, del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que allá arriba hablamos de que era algo que se está haciendo de forma ineficiente, acá es eso que nos puede distinguir en el mercado, es esa capacidad que tenemos a nivel interno que nos hace fuertes, que nos permite poder aprovechar, ya sea, como lo vamos a ver más adelante, una oportunidad o poder contrarrestar una amenaza. Las fortalezas es lo que distingue a la empresa, lo que sabemos que tenemos bien, lo que sabemos que podemos mostrar al mercado de que somos los mejores en esto, o por lo menos tenemos ciertas áreas o ciertas capacidades lo suficientemente bien constituidas como para poder impulsar proyectos o poder impulsar productos o ideas de la organización en el mercado. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que son las amenazas,
que es algo externo. Representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Quiere decir que tanto las oportunidades como las amenazas son cosas que están fuera del alcance de la organización, en el sentido que no las puede manejar, no las puede controlar, pero que dependiendo cómo las use, puede ser para algo bueno una oportunidad o para algo malo una amenaza. Son aquellos factores que están por fuera del manejo de la organización. Esto quiere decir que una vez que identifiquemos los aspectos fuertes y débiles de una organización, se debe proceder a la evaluación de ambos. Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros, dependiendo de la situación en particular, como hablábamos al principio, de cómo se encuentra la empresa en ese momento. Mientras que los aspectos considerados fuertes de una organización son, por ejemplo, los activos competitivos, los débiles son los pasivos también competitivos. Lo importante es que sepamos distinguir qué es cada uno de estos cuatro aspectos y con base en esto cómo podemos desarrollar, como lo vamos a ver más adelante, una estrategia que permita sacar la empresa adelante. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos un ejemplo. ¿Qué tenemos dentro de las fortalezas? Esto es a manera general. No vamos a dar un ejemplo particular de una condición específica de una empresa, sino qué es lo que de pronto debemos colocar en cada uno de estos cuatro aspectos de forma general. Dentro de las fortalezas tenemos las capacidades fundamentales en áreas claves, que seamos reconocidos como líderes en el mercado, que tengamos recursos financieros adecuados, habilidades para la innovación de productos, algo muy importante a nivel competitivo, una buena imagen de parte de los compradores y de parte de los proveedores también, obviamente, acceso a economías de escalas, propiedad de lo que es la tecnología, o sea, lo que es el manejo del conocimiento, la gestión del conocimiento y ventajas en costos. Recordemos que esta última es una de las estrategias que nos propone Michael Porter como factor diferencial a nivel estratégico en el mercado. Ahora veamos dentro de las oportunidades. Mercados foráneos atractivos, que de pronto parezca un mercado que esté interesado en nuestro producto o servicio. Una diversificación en productos relacionados. Expandir la línea de productos para satisfacer una gama mayor de necesidades de los clientes. Atender a grupos adicionales de clientes. Esto quiere decir que son grupos que inicialmente no eran nuestro target, pero que eventualmente tienen una relación o tienen el mismo perfil con nuestros clientes actuales, por lo tanto hay una oportunidad allí. Eliminación de barreras comerciales en el crecimiento más rápido del mercado. Cuando se eliminan barreras comerciales en lo que es en la parte de la exportación y la importación, allí puede haber una oportunidad, un crecimiento más rápido del mercado. El mercado se está expandiendo, está creciendo muy rápidamente en cuanto a la atención de nuestro producto o servicio, por lo tanto eso es una oportunidad. Y que podamos ingresar a nuevos mercados o nuevos segmentos. Ahora veamos acá, por ejemplo, las debilidades. Tenemos que no hay una dirección estratégica clara dentro de la empresa, la tecnología es obsoleta, lo cual puede aumentar los costos, rentabilidad inferior al promedio en cuanto a la competencia, falta de oportunidad y talento gerencial, abundancia de problemas operativos internos, débil imagen en el mercado, débil red de distribución, incapacidad de financiación y costos unitarios generalmente más altos. Estas son características de debilidades, digamos, a nivel general. Y las amenazas, por ejemplo, entrada de competidores foráneos. Cuando hay veces que hay tratados, tiene su, digamos, su lado bueno, pero también tiene su amenaza cuando entran otros competidores desde afuera que de pronto manejen un sistema de costos mucho más eficiente que el de nosotros, o apliquen estrategias o tengan tecnología mucho más avanzada que la de nosotros. Cuando hay un crecimiento de las ventas de productos sustitutos, cuando hay otros productos que pueden ser que reemplazan nuestro producto, que pueden ser mucho más económicos y asequibles para nuestros clientes, eso es una amenaza. Crecimiento lento en el mercado, cambios adversos en los tipos de cambio y políticas comerciales de los gobiernos. Esto es muy importante. Siempre lo que es el sistema cambiario de un país y las políticas de un país pueden ser o una amenaza o pueden ser una oportunidad dependiendo de las circunstancias.
creciente poder de negociación de los clientes. Es una de las fuerzas competitivas, así como hablábamos allá de la ventaja de los costos, también nos decía lo mismo Porter, o de los proveedores. Y por último, pero lo más importante, cambio en las necesidades y gustos de los compradores o de nuestros clientes. Este es un ejemplo de lo que es el análisis DOFA de una empresa en un momento en específico. Ahora, esto es muy importante. Estamos entendiendo, como hablábamos ya, la evaluación, el comprender es una herramienta, toma decisiones, pero ¿para qué nos sirve esta información? Es necesario que una vez identificado todos estos, nos lleve a algo. ¿Y qué es algo? A poder plantear estrategias, a poder tomar decisiones. Entonces, con base en eso, existen 4 tipos de estrategia con base en esta matriz. Tenemos la primera matriz, tenemos la estrategia FO, fortalezas, oportunidades. Aplican a las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Tenemos las estrategias DO, que son las debilidades versus las oportunidades. Entonces pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Tenemos las estrategias desde el punto de vista FA, que son las fortalezas y las amenazas. Aprovechan la fuerza de la empresa para disminuir o bajar lo que es el impacto de una amenaza externa. Por ejemplo, cuando tenemos un buen capital de financiación, cuando tenemos una excelente economía de escala, eso nos puede ayudar a contrarrestar una amenaza de un mercado foráneo, ya que con nuestra economía de escala podemos bajar los costos y podemos ser competitivos ante esa amenaza que viene. Ese es un ejemplo. Y por último, la estrategia DA, que son la parte de las debilidades y las amenazas. Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar amenazas en el entorno. Es quizás una de las más difíciles, esta última que hemos presentado, ya que pretende como que luchar por esa supervivencia de la empresa, como que la organización está en momentos muy difíciles y casi siempre en este tipo de estrategias aparecen lo que son las fusiones, la reducción de personal o incluso en casos extremos poder declararse en quiebra para poder llegar a ciertos acuerdos con los acreedores. Pero bueno, son cosas digamos extremas en momentos muy difíciles. Ahora, teniendo en cuenta estas 4 estrategias, la FO, la DO, la FA y la DA, ahora veamos eso, cómo lo utilizamos con base en la matriz que utilizamos anteriormente. Y se propone esta que tenemos acá. Tenemos lo que son las fortalezas. Entonces, una vez identificadas las fortalezas que hicimos en la matriz anterior, por ejemplo, la fortaleza 1, la 2 y la 3, identificamos las debilidades, la debilidad 1, la debilidad 2, la debilidad 3, lo mismo las oportunidades, la 1, 2, 3, pueden ser cualquier número, y las amenazas, la amenaza 1, la 2 y la 3. Una vez que tenemos esas identificadas, entonces cogemos las estrategias que miramos anteriormente para poder mezclar cada uno de estos factores, hacer una propuesta para una estrategia a nivel organizacional. Entonces, por ejemplo, mezclamos la fortaleza 1 con la oportunidad 1 o mezclamos la fortaleza 2 con la oportunidad 2 o 3 y proponemos una estrategia. Lo mismo en cada uno de los otros cuadrantes. Tomamos la fortaleza 1 y la podemos mezclar incluso para contrarrestar las 3 amenazas. Como vimos el ejemplo anteriormente, tenemos un gran músculo financiero, una gran capacidad de financiación, una gran economía de escala. Entonces ese ingreso de competidores, ese ingreso de pronto de mercados foráneos, podemos contrarrestarlos con una estrategia basándome en esas 3 fortalezas que tengo: la gran capacidad financiera, la financiación, la economía de escala, y eso me permite crear una estrategia para contrarrestar esas 3 amenazas. Lo mismo sucede con las debilidades y las oportunidades. Por ejemplo, una debilidad, hay veces que el personal tiene un bajo nivel de motivación, y las oportunidades que se nos presentan, por ejemplo, existen políticas de cajas de compensación
que son agentes externos a la organización, donde nos dan paquetes de beneficios. Entonces podríamos cruzar esa debilidad, que es la baja motivación que tiene el personal, con una oportunidad que nos da una caja de compensación, y podemos realizar actividades en pro de la familia, de los empleados, en pro del aumento de lo que es el compañerismo, de mejorar el clima organizacional. Entonces, son estrategias que se dan en el momento y en una forma particular de la organización. Muy bien, espero que les haya servido este material que les he preparado. Si te gustó, por favor, da clic en me gusta, suscríbete al canal, recomiéndanos, es la forma como nos puede ayudar. Si tienes alguna duda, por favor, pregunta en los comentarios y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hola a todos. Entonces, un análisis FODA que tiene las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas y debilidades es interno, es un análisis interno, en las cuales yo puedo actuar. Ya, es posible actuar sobre ellas. Y obviamente las oportunidades y amenazas que son de un análisis externo, en las que yo no voy a poderlas modificar, pero sí las tengo que conocer. Entonces es importante en las que yo pueda modificar, pero en las que yo puedo conocer e influenciar. Entonces, como repaso, tenemos un análisis interno que nos permite conocer fortalezas y debilidades en las cuales yo voy a poder actuar. Acuérdense del ciclo de Dering, que ya lo hemos visto. Y hay un análisis externo donde conozco oportunidades que las potencializo y las amenazas, pero no voy a poder tener una acción directa sobre esa realidad externa. Entonces tenemos las de origen interno, los puntos fuertes son las fortalezas. Las de origen externo, los puntos fuertes son de origen externo, los puntos fuertes son las oportunidades. De origen interno, los puntos débiles serían las debilidades, y las de origen externo, los puntos fuertes, los puntos fuertes de análisis externo, las oportunidades, y los puntos débiles, de acuerdo al análisis externo, las amenazas. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cruzar fortalezas y oportunidades, después fortalezas y amenazas, debilidades y oportunidades, y debilidades y amenazas. Por ejemplo, dentro de las fortalezas y oportunidades, tenemos que usar la fortaleza para tomar ventajas sobre las oportunidades que me brinda mi análisis externo. Dentro de las fortalezas y amenazas, uso las fortalezas para evadir mis amenazas. Dentro de las debilidades y oportunidades, supero las debilidades tomando ventaja de las oportunidades. Y dentro de la estrategia debilidad y amenaza, minimizo debilidades y evito las amenazas. Entonces, dentro de lo que es fortaleza y oportunidad, pues tenemos una zona en la que la empresa debe explotar al máximo todos sus recursos para lograr los máximos beneficios. Dentro de las fortalezas y amenazas, zona en la que la organización debe tratar de neutralizar los efectos externos y transferir a las fortalezas en el área de oportunidades. En las debilidades y oportunidades, zona en la que la institución debe invertir recursos, debe hacer capacitación, invertir en tecnología para poder superar las debilidades y aprovechar las oportunidades que se ofrezcan. Y dentro de las debilidades y amenazas, son en que la empresa se ve amenazada su existencia y de la que debe salir lo más rápido posible con acciones de mejora o cambio para reconvertirse. Entonces, dentro del análisis FODA, tenemos las fortalezas, que son capacidades especiales con las que cuenta una organización y gracias a la cual
a las fortalezas, tiene una posición privilegiada frente a las otras instituciones que son de la competencia. Entonces, dentro de las fortalezas están las habilidades y las capacidades que posee la organización, están los recursos que se controlan y está la actividad que se desarrolla positivamente. O sea, si conocemos las fortalezas, influiremos sobre las habilidades y capacidades, sobre un recurso humano capacitado y todas las actividades desarrolladas veremos que sean positivas, o sea, que se desarrollen positivamente. Entonces, dentro de las fortalezas está, por ejemplo, calidad total, está economía, están recursos humanos bien capacitados, está la innovación en tecnología, está la misión, primero la misión, que hemos hablado, pues la visión, cómo me veo de aquí a 5 años, cómo veo mi institución en 5 años, mis objetivos generales y específicos, las metas a las que me voy a trazar una vez que defina también mis indicadores, etc. Bueno, hay un servicio al cliente, buscamos la satisfacción de nuestro cliente, tiene que haber liquidez, sin recursos económicos no hacemos nada. Ahora, dentro de las oportunidades, ¿cuáles son las oportunidades? Son aquellos factores que van a resultar positivos, favorables, explotables dentro de la institución. ¿Con qué fin? De descubrir en el entorno en el que actúa mi organización y obviamente permitir tener ventajas con relación a los competidores. Dentro de las oportunidades se agrupan en siguientes categorías. Oportunidades dentro de lo que es el factor económico, los factores sociales y los políticos, los factores tecnológicos, los factores demográficos y el mercado y la competencia, que es vital conocerlo. Dentro de las oportunidades está nuevos mercados, posibilidad de exportación y un mercado en crecimiento. Ahora, tenemos las debilidades entendidas como aquellos factores que provocan que la posición de mi institución sea desfavorable frente a la competencia. Está asociado con los recursos con los que se carece, con los que no se tiene, con habilidades que no se poseen y actividades que no se desarrollan positivamente. Entonces, dentro de las debilidades, está debilidades administrativas y organización, operacionales, dentro de las debilidades está el aspecto financiero y los factores de la organización. Entonces, las debilidades, por ejemplo, son altos costos de producción, a la resistencia al cambio, retraso en la atención, falta de planeación, improvisar todo, recursos humanos sin capacitación, falta de control interno y la falta de tecnología obstétrica. No, perdón. Tecnología obsoleta, perdón. Después vemos el siguiente punto que son las amenazas. Ya son situaciones que provienen del entorno que se pueden llegar a atender incluso con la permanencia de mi institución. Dentro de las amenazas tenemos las siguientes categorías. Igual,
factores económicos, factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y el mercado y la competencia. Dentro de las amenazas tenemos ingreso de nuevos competidores del sector, productos sustitutos, ingreso de productos importantes, de nuevos productos. Entonces, dentro del proceso de planeación, primero hacemos la planeación. ¿Cuándo va a ser funcional mi plan? Cuando van a disminuir las debilidades, cuando se van a incrementar las fortalezas, y donde las amenazas son atendidas en forma oportuna. Se aprovechan las oportunidades. Ya, dentro de este proceso tenemos que alcanzar, primero, nuestros objetivos, por supuesto que alcanzar nuestra misión de nuestro establecimiento de salud. Entonces, qué importante determinar una buena misión, qué importante es determinar unos buenos objetivos generales y los específicos. Hablemos del análisis externo. Hay partes del análisis externo. Primero tenemos que conocer el entorno general o macrotecnia. Después tenemos que hacer un resumen de los datos del sector. Después tenemos que conocer el entorno específico y microentorno de la institución, la competencia y los stakeholders o los grupos de interés que necesitamos. Son 5 fuerzas las que determina Porter. Primero, una intensa rivalidad de los competidores actuales. Segundo, amenaza de entrada de nuevos competidores, de nuevos participantes. Otro, poder de negociación de los proveedores y poder de negociación de nuestros clientes. Hablemos de la rivalidad de los competidores actuales. Primero, tengo que conocer cuántos competidores yo tengo. Segundo, ¿cómo es la intensidad de la rivalidad entre estos competidores fuera de mi institución? Entonces ahí tenemos que ver si tengo costos fijos altos, si mis costos de salida son altos, si hay las barreras emocionales, las barreras gubernamentales, si crece o decrece mi industria, si existe diferenciación de mis productos, si hay un equilibrio de lo que dicen los competidores, y si el costo del cambio de los competidores, si cambiamos con relación a los competidores, será alto. Tenemos amenaza de nuevos participantes. Por ejemplo, si los productos son estandarizados, no hay poca diferenciación. Si el producto fácilmente es copiable y si se requiere una baja inversión para ello. Tenemos que ver las economías, la escala de economías, si hay una alta identificación con la marca y si la institución necesita acceso a la última y tecnología enmarcadas. Entonces vemos si hay disponibilidad de sustitutos cercanos o en el medio cercano, si hay agresividad de los productores de sustitutos, y si hay una alta relación entre el valor del precio sustituto y el valor del producto ofrecido. Si existe un alto cambio del costo de parte del comprador y si el cliente o el usuario externo está acostumbrado a
nuestros productos. El poder de negociación de los compradores, si hay pocos compradores de importancia, si hay muchos sustitutos del producto, si el comprador puede integrar, se puede integrar hacia atrás, si hay alto costo de cambio de compradores, si mi producto influye en la calidad de los productos de los compradores y si tengo posibilidad de integrarme hacia adelante. Si hay pocos proveedores de importancia, si el proveedor se puede integrar hacia adelante, si existe un alto costo en cuanto a los proveedores actuales y si los proveedores influyen mucho en la calidad del producto. Si existe una disponibilidad de sustitutos para los proveedores y si hay posibilidad de integrarse hacia atrás. ¿Qué datos tenemos importantes? No todas las fuerzas son igualmente importantes. Hay unas que priorizamos para resolver los problemas ya. No todos los factores son igualmente importantes, ni todo lo que esté en esta lista. Hay que tener en cuenta tendencias futuras, ¿ya? Y hay que marcharse. Muchas veces es mejor crear alianzas que competir. Dentro del análisis interno, donde nosotros ya podemos modificar cuál es el objetivo, identificar qué fortalezas, qué debilidades tiene nuestra institución para desarrollar una determinada actividad, establecer características fundamentales de la organización y cómo se diferencian con respecto a la competencia. Y ahí tenemos las teorías del recurso y capacidades, a los de recursos y de la capacidad que se tiene. Entonces, dentro de los valores organizacionales, a la cultura organizacional, el compromiso y la cooperación, también tenemos a la ética, a la creatividad y a la calidad. ¿Qué actividades primarias tenemos? Primero, vemos mi logística. O sea, si tengo el almacenaje, si hay el manejo de materiales, el inventario y la devolución de proveedores. Tenemos la actividad operacional que se transforma, hay la transformación de los insumos en el producto o servicio final. ¿Ya? Operacionales, se transforman algunos insumos en el producto o servicio final, los productos de embalaje, de montaje, el mantenimiento de un control de calidad. Tenemos que hacer reemplazo de equipos, no se olviden de la acción preventiva de mantenimiento y no esperar a la de corrección, etc. Tenemos dentro del marketing y ventas, inducimos, facilitamos el proceso de compra, hay un diseño o del producto, tenemos los canales de distribución, ¿ya? Tenemos que tener marketing venta, ¿no es cierto? Entonces, y el servicio, que es un valor agregado al valor del cliente. Muy bien, dentro de estrategias competitivas genéricas, el atractivo de mi industria de análisis externo es la evaluación de las capacidades competitivas, análisis interno, y tiene un objetivo, definición de la posición de la organización dentro de la industria, idea de buscar una ventaja competitiva que se traduce a un nivel de rentabilidad sobre el promedio de mis productos, y se identifican tres estrategias genéricas, categorías y estrategias para alcanzar una ventaja competitiva y sostenible. ¿Cómo crear
un análisis FODA. Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis FODA. Vamos a dividir este video en dos segmentos. En el primero vamos a hablar de cuál es el lugar que ocupa el análisis FODA en la planeación estratégica. Y en la segunda parte vamos a realizar un ejemplo práctico utilizando en Excel. Así que, bueno, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar y entender para qué sirve el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta propia de la administración estratégica y fue creada en la década del 60 en la Universidad de Stanford. El análisis FODA se inscribe dentro del proceso de la planeación estratégica. Entonces, primero la empresa deberá establecer la misión y la visión, luego realizar una auditoría externa a través de las 5 fuerzas de Porter, por ejemplo, o el análisis PES, y luego hacer una auditoría interna a través de la cadena de valor. Una vez realizadas estas auditorías, se establecerán los objetivos de largo plazo de la organización y en el siguiente paso se deberán generar, evaluar y seleccionar las estrategias. Es acá donde entra en juego el análisis FODA, que debe conciliar las fortalezas y las debilidades de la organización con las amenazas y las oportunidades del mercado, y cuyo objetivo es generar la mayor cantidad posible de alternativas estratégicas, que luego serán evaluadas. Bien, acá tenemos la estructura de la matriz de análisis FODA. Por un lado tenemos los datos que provienen de la auditoría interna a través de la matriz de evaluación de factores internos, la EFI, que serán las fortalezas y las debilidades. Y por otro lado tenemos los datos provenientes de la auditoría externa, matriz de evaluación de factores externos, F, oportunidades y amenazas. En el centro de la matriz se deberán combinar las fortalezas con las oportunidades, debilidades con las oportunidades, luego amenazas con fortalezas y por último las debilidades y las amenazas. Pero vamos a verlo en la práctica. Bien, acá tenemos entonces la matriz FODA. Tenemos que buscar los datos de la auditoría interna en la matriz EFI. En el caso de que no tengas hecha la matriz EFI y la matriz F, te invitamos a ver el video anterior donde explicamos cómo llevarlas a cabo. En nuestro caso, acá la tenemos preparada. Entonces vamos a tomar los datos de esta matriz y las vamos a copiar y lo vamos a pegar en la matriz FODA. Oportunidades. Vamos a pegar pegado especial como valores. Hacemos lo mismo con las amenazas. Pegado especial, valores. Y luego vamos a la matriz de evaluación de factores internos. Copiamos. Pegamos las fortalezas como valores. Y por último, las debilidades. Lo pegamos como valores. Bien, llega el momento entonces de empezar a generar las estrategias, que es el objetivo de la matriz. En el primer punto vamos a empezar con las estrategias FO. Estas estrategias van a buscar convertir las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades de mercado. En nuestro caso, a modo de ejemplo, vamos a poner una primera estrategia FO, que le vamos a poner un número, y vamos a decir que con la fortaleza 1, la fortaleza 2, la fortaleza 5, combinadas con la oportunidad 1 y la oportunidad 2, se va a desarrollar una estrategia de diversificación de mercados a nivel regional. Es importante remarcar que en este punto no se están definiendo las estrategias que efectivamente se van a realizar, sino que se está haciendo una generación de ideas, como si fuera una tormenta de ideas, para generar la mayor cantidad de estrategias posibles, combinando en cada caso. Entonces, esto
tendremos luego que generar otra, y todas las que sean posibles. En una segunda instancia se van a trabajar las debilidades con las oportunidades. Estas serán las estrategias DO. Y el objetivo de esta estrategia es superar las debilidades que enfrenta la organización. Entonces vamos a poner debilidad amenaza 1. Y aquí combinaremos, por ejemplo, la debilidad 5. La habilidad 5 con la habilidad o la oportunidad 5 y vamos a generar un programa de capacitación para docentes en tecnologías de la información. En tercer lugar, abordamos el desarrollo o la generación de estrategias FA, que buscan aprovechar las fortalezas internas para reducir el impacto o evitar las amenazas del entorno. Acá entonces pondremos fortaleza amenaza 1 y diremos que en este caso se combina la fortaleza 1 con la amenaza 1 y se plantea afianzar la imagen y el posicionamiento de marca con un programa de comunicación institucional para fidelizar la base de clientes actuales. Luego pasamos a la generación de estrategias DA. Estas estrategias representan el mayor desafío, ya que deben convertir debilidades internas en fortalezas y reducir así el impacto de amenazas. Si una organización enfrenta muchas debilidades y amenazas, es una organización que está en un punto muy complicado, de mucha exposición y de mucho riesgo. Se propone combinar la debilidad 1 con la amenaza 1 para establecer convenios de colaboración y o alianzas con empresas globales que puedan aportar los recursos financieros que a este emprendimiento le faltan. Bien, hemos generado entonces así estrategias para combinar debilidades con amenazas. Les recordamos que el objetivo de la matriz es generar la mayor cantidad de líneas de acción posible y de esa manera luego hacer una selección de cuáles son estas estrategias que son prioritarias o que prometen u ofrecen mejores alternativas y vías de desarrollo para alcanzar los objetivos de la organización. Les recordamos que, como siempre, tienen a su disposición la plantilla de Excel que hemos usado en el video. Muy bien. Entonces, ¿cómo creamos un análisis FODA? Se tiene que designar un líder o un facilitador del grupo, de la mesa de trabajo. Se va a designar un secretario o un registrador de la información para respaldar al líder si su grupo es amplio. Se introduce el método FODA y su propósito de su organización o la misión de su organización. Se permite que todos los participantes se presenten a sí mismos. Se hace que cada grupo designe un registrador de la información, un secretario de actas. Se dirige a crear un análisis FODA. Se reorganiza el grupo en el momento acordado para compartir los resultados. Se discute y se registra los resultados. Y prepara un resumen escrito del análisis FODA para proporcionar a quienes, a los participantes. Luego de que usted hace el análisis FODA y obtiene una lista de determinar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, ¿ya? Que está ahí enunciado, hace el cruce de los factores externos con relación al factor interno en cada fortaleza y en cada debilidad.
se hace igual la lista priorizando de las oportunidades y las amenazas, ¿ya? Y entre la lista de oportunidades y fortaleza, está ahí, y la lista de amenazas con fortalezas que nos va a permitir determinar qué estrategias para determinar su fortaleza y minimizar sus debilidades, sus debilidades, ¿no? No, sí, está bien, sus amenazas, perdón. Después, igual, la lista de debilidades, es una estrategia para minimizar sus debilidades y aumentar sus oportunidades. Y dentro de las amenazas y debilidades, estrategia para minimizar todo, o sea, las debilidades y las amenazas. Las estrategias para poder trabajar nuestra fortaleza máximo se basa en el uso de fortalezas internas de organización con un propósito de aprovechar las oportunidades al máximo. Este tipo de estrategia es la más recomendada. La organización podría partir de sus fortalezas a través de la utilización de capacidades positivas, aprovecharse del mercado para crecimiento de sus bienes y de los servicios. ¿Ya? Entonces, dentro de las estrategias, fortalezas y amenazas, mejorar las debilidades internas para tomar ventajas, etc. Estrategias, debilidades de análisis tienen propuesto disminuir debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones de tipo defensivo. ¿Ya? Se utiliza esta estrategia si se utiliza cuando una posición altamente amenazada, ¿ya? O sea, cuando ya hay este mínimo en cuanto a amenazas y debilidades, llegar a un acuerdo, si va el término, de sobrevivencia de la institución. Entonces ahí se usa la lista de fortalezas y oportunidades y se va cruzando, como han visto en los dos videos, igual las debilidades y las amenazas. Entonces la matriz FODA parece un proceso sencillo y directo. Dentro del análisis FODA determinamos nuestros grados de objetividad, los peligros de algunos grupos de análisis, ¿no? Por una falsa unanimidad, el silencio ya no es intervención, es probatorio. Entonces sería una invulnerabilidad de una falsa de unanimidad, básicamente. Puede ser una conducta estereotipada, códigos de silencio, el subjetismo, situaciones que se pueden plantear en primera instancia cuando se trabaja de las conductas estereotipadas, pueden ser falsos y conocer causas y consecuencias. Ahora, ¿qué tenemos que superar? El temor se origina un clima, una cultura organizacional de la empresa en situaciones visibles y irreversibles, no una cultura del terror. La miopía suele surgir en el momento de realizar su análisis y hacer una mirada interna, no caigamos en miopía, y hacer una mezcla de diversas posiciones jerárquicas. Eso puede generar también el efecto miopía, y a que a mayor nivel jerárquico hay mayor alejamiento de la realidad. No se debe tener cuidado de mezclar desproporcionalmente personas de mentalidad muy diferente. Se debe considerar que el FODA es un formato único, ya
que en algunos ya, y no hay recetas. Entonces, mezclar, considerar, priorizar del FODA. ¿Ya? Hasta aquí lo vamos a ir practicando. Lo importante es que lo realicen. Tienen en su material en Excel y la matriz para que puedan trabajarlo. Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Pueden habilitar sus micrófonos o escribir por chat.